Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Xochiquetzal Sánchez Chávez y a nombre de la doctora Yolanda Zamorano Orozco, actual presidenta de nuestra asociación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión mensual de junio con el tema Lesiones premalignas al cáncer gastrointestinal. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor internacional, el doctor Eduardo de Moura, el cual es gastrocirujano endoscopista con expertise en la detección oportuna y tratamiento endoscópico de neoplasias tempranas del tracto gastrointestinal. Actualmente es el director del Servicio de Endoscopía Gastrointestinal en el Hospital de Clínicas de la Facultad de la Universidad de Sao Paulo. Tenemos de manera presencial invitados nacionales al doctor José Miguel Espinosa González, cirujano endoscopista, que tiene una estancia formativa en ISD en Tokio, Japón, y una estancia formativa en Tercer Espacio en la India. Actualmente es el jefe del servicio de endoscopía del Hospital Universitario de Puebla. Y tenemos también, por último, al doctor Miguel Ángel Herrera Servín, el cual también es cirujano endoscopista con expertise en detección oportuna de cáncer gastrointestinal, Tercer Espacio e Inteligencia Artificial, y actualmente labora en el Hospital Médica Sur. Comenzamos. Quisiera agradecer a mis queridos amigos mexicanos por la honrosa invitación. Ocupan un lugar especial en mi corazón. El tema de las lesiones premalignas al cáncer gastrointestinal, cómo detectarlo y tratarlo a tiempo, es sumamente interesante, pero muy amplio, por lo que me tomé la libertad de centrarme en el esófago de Barrett y las lesiones premalignas gástricas. No tengo ningún conflicto de interés con el tema tratado en esta presentación. El esófago de Barrett tiene una prevalencia estimada de hasta el 1 a 2% según los amplios estudios poblacionales europeos y las revisiones sistemáticas. En pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, esta prevalencia puede aumentar hasta 8 a 13%, aunque un reciente estudio prospectivo de cribado en pacientes de 50 años o más con síntomas de reflujo también demostró una prevalencia del 2%. El esófago de Barrett es una afección que predispone al adenocarcinoma esofágico. Si bien el riesgo de progresión a displasia de alto grado o adenocarcinoma esofágico es bajo, de 0,3 hasta 0,8% anual en la mayoría de los países. Los pacientes con esófago de Barrett se controlan mediante vigilancia endoscópica a intervalos regulares, debido a que las consecuencias del diagnóstico de adenocarcinoma invasivo son graves, con alta letalidad y morbidad asociada al tratamiento. ¿Qué relevancia tiene la cromoendoscopía en sus decisiones? Cuestiones importantes son el uso de endoscopios de alta definición, la limpieza de la mucosa esofágica, la cromoendoscopia con ácido acético y la cromoendoscopia virtual. Un tiempo de inspección suficiente, al menos 1 minuto por centímetro de longitud del segmento, y la aplicación de un protocolo con biopsias dirigidas de cualquier lesión sospechosa y biopsia de los 4 cuadrantes cada uno a 2 centímetros de longitud de Barrett son fundamentales para establecer un diagnóstico adecuado. En pacientes con esófago de Barrett hubo un aumento absoluto de 9% en la detección de displasia mediante cromoendoscopia en comparación con la endoscopia con luz blanca. La clasificación de Barrett's International NBI Group y la clasificación japonesa se basean en irregularidades superficiales y o vasculares identificadas con cromoendoscopia virtual de banda estrecha y muestras buena sensibilidad, 80 hasta 87%, y especificidad
de 88 a 97% para la detección de displasia. La clasificación propuesta, más reciente, se basa en las irregularidades de la superficie y la pérdida del blanqueamiento de la mucosa después de la aplicación de ácido acético. La Sociedad Europea sugiere intervalos de vigilancia variables para diferentes longitudes del esófago de Barrett. Para esófago de Barrett con extensión máxima de 1 centímetro y menos que 3, la vigilancia debe repetirse a cada 5 años. En una extensión máxima de 3 menos que 10, el intervalo de vigilancia endoscópica debe ser de 3 años. Y los pacientes con una extensión máxima superior a 10% deben ser derivados a un centro especializado en esófago de Barrett para la realización de endoscopías de vigilancia. Para pacientes con un esófago irregular en la línea Z, revestido por columnas de menos de 1 centímetro, no se recomienda biopsia ni vigilancia endoscópica de rotina. Terapia de erradicación endoscópica mediante ablación a pacientes con esófago de Barrett y displasia de bajo grado en al menos 2 endoscopias separadas, ambas confirmadas por un segundo patólogo consultado, son las recomendaciones ideales. También recomienda-se el tratamiento de ablación endoscópica para esófago de Barrett con displasia de alto grado, confirmada sem lesiones visibles para prevenir la progresión a cáncer invasivo. O tratamento de primeira linha é a radiofrequência, que tem uma taxa de erradicação muito elevada, de 90% a 95% em la displasia de bajo grado e 81% em la displasia de alto grado. Em la revisión sistemática e meta-análise realizada por nosso grupo, comparando o método de radiofrequência versus la crioterapia, se demonstrou que as técnicas apresentam resultados muito similares. Qual é a fronteira entre a mucosectomia e a dissecção endoscópica em los pacientes que têm esófago de Barrett? Mira que a taxa de resecção em bloco da mucosectomia é de apenas 50% e a da dissecção endoscópica de 96%. A taxa R0 em la mucosectomia é de 40% contra 82%. E a taxa de recorrência é de 12,4% em la mucosectomia e 2,5% em la dissecção endoscópica. Portanto, a dissecção endoscópica é mais apropriada para lesões mais grandes, em particular Paris tipo 1, e se recomenda para lesões suspeitosas para as quais a ressecção em bloco não é possível mediante a mucosectomia. A ressecção endoscópica como tratamento curativo para o câncer de Barrett T1A, com diferenciação buena ou moderada e sem signos de invasão infovascular, é a indicação mais adequada e recomendada para a ressecção endoscópica. Pero, entanto, em o adenocarcinoma submucoso T1B de baixo risco e de ser profundidade de invasão submucosa menos que 500 micras, ausência de invasão linfovascular e ausência de diferenciação tumoral deficiente, podem tratar-se mediante ressecção endoscópica, sempre que se realiza um segmento adequado com gastroscópia, ecoendoscópia e tomografia computadorizada. Tomografia também por emissão de positrones, tomografia computadorizada em centros especializados. ¿Qué pasa con las personas que tienen un adenocarcinoma esofágico submucoso T1B, pero con invasión submucosa profunda? O sea,
invasión tumoral maior que 500 micras en la submucosa, invasión linfo ou vascular ou uma diferenciação tumoral deficiente, se deve considerar de alto risco. A estadificação compleja e a consideração de tratamentos adicionais como quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, o segmento endoscópico estrito se devem realizar de forma individualizada em uma discussão multidisciplinária. Tras do tratamento endoscópico exitoso, há recomendação para os intervalos de vigilância. Para pacientes com diagnóstico inicial de displasia de alto grado ou adenocarcinoma temprano, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 anos depois do último tratamento, tras lo qual se pode suspender a vigilância. Para pacientes com diagnóstico inicial de displasia de baixo grado, 1, 3 e 5 anos depois do último tratamento, tras lo qual se pode suspender a vigilância. Considerações finais em relação ao esôfago de Barrett. Em pacientes com esôfago de Barrett e diagnóstico histológico confirmado para displasia de baixo grado, a ablação por radiofrequência reduziu substancialmente a taxa de progressão neoplásica para displasia de alto grado e adenocarcinoma durante 3 anos de seguimento. Deve ser considerada, por lo tanto, a terapia de ablação para pacientes com diagnóstico confirmado de displasia de baixo grado. A ablação por radiofrequência do esôfago de Barrett com displasia é segura e eficaz, e é a principal opção terapêutica para a ablação pós-terapia endoscópica de lesões visíveis ou lesões displásticas não visíveis. A ressecção mucosa endoscópica para lesões visíveis menores que 20 milímetros, com baixa probabilidade de invasão submucosa, e para lesões benignas displásicas, mas grandes ou multifocales. A dissecção submucosa endoscópica para lesões suspeitosas de invasão submucosa, Paris 01S ou 02C, e para lesões malignas maiores que 20 milímetros, e para lesões em zonas cicatriciais e fibróticas, é a opção mais adequada do tratamento endoscópico. Agora vamos falar um pouco de lesões pré-malignas ao câncer gastrointestinal. Como detectá-lo e tratá-lo a tempo. A técnica de avaliação endoscópica envolve a preparação, insuflação e exame minucioso. O câncer gástrico representa uma carga significativa para os pacientes, os sistemas de saúde e a sociedade em geral. Em 2017, se registraram mais de 1 milhão de casos de câncer gástrico em todo o mundo e quase 865 mil pessoas faleceram por câncer de estômago, o que contribuiu a 19 milhões de anos de vida ajustados por discapacidade. A recomendação que traz uma formação adequada se realiza uma endoscopia de alta qualidade, incluindo o uso da cromoendoscopia virtual para a detecção, o diagnóstico e a estadificação de afecções pré-cancerosas como atrofia e metaplasia intestinal e lesões displásicas ou câncer, assim como depois da terapia endoscópica, é de fundamental importância. A cromoendoscopia virtual deve utilizar-se para guiar o sítio de muestro para biópsias em casos de sospecha de lesões neoplásicas, assim como para guiar as biópsias para o diagnóstico e a estadificação de afecções pré-cancerosas gástricas, tomando biópsias aleatórias em ausência de câmbios suspeitosos endoscopicamente. Quando se suspeita de uma lesão neoplásica gástrica temprano,
Isto deve descrever-se adequadamente, como ubicação, tamanho, classificação de Paris, padrão vascular e mucoso, além de fotodocumentar-se e tomar-se 2 biópsias dirigidas. Estas são a identificação que devemos procurar, como a protusão, a hiperemia, a depressão, erosão, convergência, cicatriz, perda do padrão vascular e sangrado. A estadificação ecoendoscópica é a técnica mais precisa para a estadificação loco-regional do câncer gástrico invasivo. Os critérios ecoendoscópicos sugerentes de afectação maligna de los gânglios linfáticos visíveis incluem ancho maior que 10 milímetros, forma redonda, borde liso e estándar ecológico pobre. Em 2023, a Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal, o Grupo de Estudo Europeu de Helicobacter e Microbiota e a Sociedade Europeia de Patologia uniram forças para revisar a nova evidência e proporcionar uma guia modular integral, MEPS-3, sobre o manejo das afecções pré-cancerosas epiteliais e a neoplasia temprana do estômago, atualizando tanto a MEPS-2 como a guia de dissecção submucosa endoscópica da Sociedade Europeia. MEPS-3 tem como objetivo proporcionar orientação sobre os critérios de cribado para neoplasia temprana e afecções pré-cancerosas, diagnóstico de neoplasia gástrica temprana e afecções pré-cancerosas relevantes, manejo endoscópico de lesões cancerosas tempranas, o papel da endoscopia em lo seguimento de afecções pré-cancerosas, e o papel da erradicação da H. pylori e outras intervenções não endoscópicas para pessoas com diagnóstico de lesões cancerosas tempranas e afecções pré-cancerosas, e, finalmente, o tratamento de afecções pré-cancerosas em situações específicas. Dados dos diversos fatores de risco bem conhecidos e a lenta e gradual via de carcinogênese, a cascada de Correia, o câncer gástrico de tipo intestinal pode considerar-se uma enfermidade potencialmente prevenível. A prevenção primária de uma proporção de casos pode lograr-se mediante a erradicação de H. pylori, a promoção de hábitos alimentares saludáveis e o abandono do hábito de fumar. A cascada de Correia descreve a progressão das afecções pré-cancerosas, que vai desde a inflamação crônica inicial da mucosa hasta a atrofia e a metaplasia intestinal gástrica, seguidas de la displasia e o carcinoma de subtipo intestinal. O conhecimento desta sequência pode permitir medidas que detectam lesões cancerosas tempranas, curáveis mediante ressecção ou mediante a vigilância de indivíduos com afecções pré-cancerosas com risco de câncer gástrico. A endoscopia com histologia é a base do tratamento de las pessoas que apresentam estes cambios em la mucosa. As recomendações devem ser rentáveis e factíveis e devem ter o mínimo impacto ambiental possível. O uso de classificações endoscópicas validadas de atrofia, como Kimura e Takimoto, sugerem a necessidade de avaliar a metaplasia intestinal, com a classificação endoscópica da metaplasia intestinal gástrica, para estadificar endoscopicamente as afecções pré-cancerosas e estratificar o risco do câncer gástrico. Esta é a recomendação que se tomem biópsias de ao menos 2 sítios topográficos, 2 biópsias del antro, uma de incisura e 2 do corpo gástrico, guiadas por uma avaliação muito delicada,
em dos viales separados e claramente indicados. La biopsia adicional de la incisura es opcional. Las sociedades recomendam no proponer vigilância para pacientes com atrofia leve a moderada ou metaplasia intestinal restringida antro, em la ausência de signos endoscópicos de lesões extensas ou outros fatores de risco, como antecedentes familiares, metaplasia intestinal incompleta, infecção persistente por H. pylori. Este grupo constituye la mayoría de los individuos que se encuentran en la práctica clínica. A recomendación de la erradicación de H. pylori para los pacientes con afecciones precancerosas y después de tratamiento endoscópico o quirúrgico es la medida más adecuada. Lo endoscopic grading of gastric intestinal metaplasia. Las condiciones precancerosas deben considerarse como el carcinoma gástrico o la metaplasia intestinal gástrica, ya que constituyen el contexto principal en el que se pueden presentarse displasia y adenocarcinoma de subtipo intestinal, y confieren de forma independiente un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. O adenocarcinoma gástrico deve diagnosticar-se e classificar-se segundo a presença de células inflamatórias crônicas, incluindo linfócitos e células plasmáticas que expandem a lâmina própria e a desaparição das glândulas normais. En el corpo y el fondo gástrico, esto se asocia con una pérdida de células especializadas y por lo tanto una reducción de las funciones secretoras gástricas. Se debe clasificar la gravedad de la pérdida glandular, que atrofia. La metaplasia intestinal puede clasificarse como compleja o incompleja, ya que esto tiene relevancia para el manejo. La metaplasia intestinal compleja presenta células caliciformes y absortivas, disminución de la expresión de mucinas gástricas y expresión de MUC2, una mucina intestinal. La metaplasia intestinal incompleja presenta células caliciformes y colunares no absortivas, en las que las mucinas gástricas se coexpresan con MUC2. La clasificación posterior en tipos 1, 2 y 3 se basó en la detección de cialomucina y sulfomucina mediante tinción con diaminazol al 100, con alto contenido de hierro, pero se suspendió debido a la toxicidad de los reactivos. Se han publicado directrices específicas para el diagnóstico de la metaplasia intestinal, que respaldam um enfoque integral que inclui tanto endoscopia com biópsias endoscópicas e uma estratificação do risco que se considera a extensão endoscópica e histológica de los cambios a los diferentes compartimentos gástricos, antro e cuerpo gástrico. A nível poblacional, a Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal, o Grupo de Estudio Europeu de Helicobacter e Microbiota e a Sociedade Europeia de Patologia sugerem o cribado endoscópico do câncer gástrico e de las condições pré-cancerosas em regiões de alto risco, taxa estandarizada por edad, maior que 20 por 100 mil pessoas ano, cada 2 a 3 anos, ou se há demonstrado relação custo-efetividade em regiões de risco intermediário de 10 a 20 por 100 mil pessoas ano, cada 5 anos, pero não em regiões de baixo risco, menos que 10 casos. Esto é uma guia modular integral MEP 3 sobre o manejo de las afecciones precancerosas epiteliales e la neoplasia temprana del estómago. Estos são os pontos principais: segmentos,
individualizado, cribado poblacional, alto riesgo 2 a 3 años, riesgo intermedio 5 años, riesgo bajo no necesario, gastritis autoinmune cada 3 años, pacientes de 20 a 30 años con antecedentes familiares de primer grado, erradicar-se por la endoscopia, iniciar el cribado a partir de los 45 años o 10 años antes que lo familiar, suspender en pacientes asintomáticos o no iniciarlo siquiera a partir de los 80 años, utilizar colmoendoscopia de alta definición, utilizar las clasificaciones validadas Olga, Holguín y Ji-Jin y Kimura Takemoto, além de las biopsias dirigidas, siempre o aleatórios, sin sospechas. Aos pacientes com câmbios endoscópicos extensos, Kimura C3 ou Ji-Jin 5+, os estadios histológicos avançados de gastrite atrófica, como câmbios atrófico graves ou metaplasia intestinal, ou câmbios tanto el antro como el corpo gástrico, relación operatória en la evolución de la gastritis, relación operatória en la metaplasia intestinal gástrica, Olga, Holguín 3 ou 4, sean sometidos a seguimento com endoscópia de alta calidad cada 3 anos, independiente del país de origen del indivíduo. Estes são os pontos de atenção: erradicação de H. pylori, efeito preventivo controvertido, carcinogênese multifactorial, cascada de Correia, ponto de no retorno, cribado e seguimento endoscópico, além de las clasificações validadas já mencionadas. Las características morfológicas de una úlcera gástrica maligna incluyen los pliegues alrededor del hecho de la úlcera, aspecto nodular, banqueteado, fusionado, interrompido antes del margen de la úlcera, bordes elevados, irregulares o engrosados. Este vídeo demonstra a importância de uma avaliação exaustiva para identificar uma neoplasia temprana em uma área de metaplasia intestinal e neoplasia multifocal. Mira que a la izquierda tiene la idea donde se localiza la área de atrofia e tiene una irregularidad plana. Isto é uma área sospechosa em que a ressecção demonstrou tratar-se de um adenocarcinoma gástrico. No vídeo da esquerda, identificou-se uma lesão temprana, hecho a dissecção endoscópica submucosal, e depois, no controle de 3 meses, identificou-se uma segunda lesão muito cerca do píloro, que não havia sido descrita previamente. Portanto, temos que ter uma avaliação muito adequada e profunda para que façamos o diagnóstico de uma lesão e esquecemos a outra lesão, porque estamos admirando muito esta área e estamos esquecendo de avaliar as demais áreas da câmara gástrica. Pode considerar a decisão de realizar uma dissecção endoscópica submucosal em los casos de lesões malignas estadificadas clinicamente, como com mínima invasão submucosa, se estão diferenciadas e medem menos de 30 milímetros, ou é o caso de lesões malignas estadificadas clinicamente como intramucosas, indiferenciadas e que medem menos de 20 milímetros, em ambos casos sem hallazgos ulcerativos. Como conclusão do tratamento endoscópico, a ressecção de muito baixo risco de metástase ganglionar, risco inferior a meio hasta 1%, em caso de ressecção em bloco R0, displásica de T1A, lesão diferenciada, sem invasão linfovascular, independente do tamanho, e se não há ulceração menor do que 30 milímetros,
se está ulcerada. No se recomienda ningún procedimiento de estadificación ni tratamiento adicional além de la resección por la técnica endoscópica. De otro punto, si usted tiene una resección curativa de bajo riesgo, como hablamos de los riesgos de linfonodos menor que 3%, resección en bloque R0, lesión sin invasión linfovascular y lesiones T1B con invasión menor que 500 micras, diferenciada, tamaño menor que 30 milímetros, o T1A indiferenciada, tamaño menor que 20 milímetros y sin ulceración. La estadificación debe complementarse y por lo general no es necesario un tratamiento adicional, pero sí requiere una consulta multidisciplinaria. Muchas gracias por la atención y ahora podemos hablar a respecto de las dudas que por ventura usted tiene. Hola, muchísimas gracias, doctor Eduardo de Mora, por una excelente ponencia como siempre. Y bueno, no tenemos ahorita alguna pregunta de parte del público, por lo que los invitamos para que nos manden alguna pregunta de esta ponencia. Y aprovecho que tengo aquí a dos médicos expertos en el tema. Ya comentaba el doctor, ¿no?, sobre todo lo que son las tecnologías, pero ustedes, ¿cuáles son las tecnologías que utilizan para la detección de lesiones? Yo en la universidad estoy muy acostumbrado a usar la tecnología de Olympus. Actualmente la tecnología que aplico para una endoscopía superior es la tecnología TX2, porque me da mayor luminosidad para poder ver estas lesiones. Y también hago una inspección con NBI. Si yo veo una lesión sospechosa, no dejo de aplicar lo que es cromoendoscopía vital. El más fácil es ácido acético y azul de metileno, y sigo haciendo esa inspección a pesar de que tenemos cromoendoscopía digital al alcance de un botón. No considero que se deje esa cromoendoscopía vital que nos sigue orientando y nos va a dar más definición de aquellas lesiones sospechosas en tubo digestivo. Ok, tú, Miguel, ¿cuáles son las tecnologías que utilizas de manera cotidiana en tu práctica? Gracias. Yo utilizo lo que es Fujifilm. Prácticamente la revisión, bueno, aparte del CAP y los mucolíticos, yo la revisión, toda la salida la hago con LSI. Prácticamente una vez de que ya llego al duodeno y empiezo la retirada, todo es con LSI. El real se queda en los colores, el real se queda en los contornos, y ya justo cuando veo lesiones también ya cambio al BLI. La vieja escuela siempre es efectiva, o sea, literalmente siempre donde yo estoy tengo ácido acético, en este caso yo ocupo índigo carmín, y muchas veces la adición de esto nos da un efecto tridimensional de las lesiones, y la verdad no están peleados. Hay que ocuparlos siempre mucho más dirigidos, porque si no luego todo se embarra y se opaca la visión, pero es lo que yo ocupo. Ok, muchísimas gracias. Y hablando, bueno, ya que comentabas lo de a la salida, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que normalmente utilizas para la revisión, tanto en estómago, en colon, ¿no? Ok, para trato digestivo superior, la verdad, yo trato de que sea tiempo de salida efectivo. ¿Qué es eso? Quitando el tiempo de lavado, el tiempo de que retiramos los alimentos, el tiempo que nos estamos acercando, dependiendo mucho cuál sea el contexto del paciente, llego a tardar entre 7 a 9 minutos, y hay pacientes inclusive que llego a tardar más de 25 minutos. ¿Por qué? Porque hay mucha metaplasia, hay mucha atrofia, entonces hay que revisar con mucho cuidado. Pero yo estoy a favor de que sea tiempo de salida efectivo. No sé tú, pues Miguel, bueno, porque ellas nos dicen que no debemos tardar menos de 8 minutos, ajá, pero claro, tienes razón. Nosotros, como lo hacemos en la universidad, primero hacemos una inspección con luz blanca, y esa inspección de luz blanca nos permite lavar el tracto digestivo superior y quitar esos residuos. Claro. Una vez que acabamos esa revisión de luz blanca, lo que aplicamos es tecnología de textura. Y entonces hacemos una nueva revisión, salimos y volvemos a entrar y revisamos todo el tubo digestivo, pero eso ya es por protocolo. Y finalmente
lo hacemos con NBI. Esto nos lleva a unas endoscopías de 15 minutos aproximadamente. Claro. Entonces, yo creo que cumplimos con lo que nos dicen las guías, pero es importante decirle a nuestros compañeros que traten con luz blanca, hacer una inspección efectiva sin residuos y evitar esos puntos ciegos que te pueden dar la mucosa si no la insuflas bien, o aquellos puntos que son un poquito complejos de inspeccionar. Sobre todo de los puntos ciegos, que es algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces cuando revisamos casos de otros colegas porque necesitamos apoyo, nos piden apoyo y demás, ves que, híjole, no hay una adecuada insuflación, ¿no? Entonces los pliegues se sobrelapan y cuando tú lo distiendes resulta que hay mínimo un pólipo, ¿no? Lo que es la unión del esófago con la curvatura menor, justamente porque ahí el endoscopio descansa y a veces no lo revisamos adecuadamente. Y obviamente una zona de transición clásica, aparte de la incisura, la unión de cuerpo con antro. Claro. Del público nos pregunta la doctora Tania Karina Godoy, ¿cuál es la mejor tinción, azul de metileno o ácido acético para sospecha de cáncer gástrico incipiente? Ok, yo ocuparía índigo carmín. Realmente para el cáncer gástrico nos da el efecto tridimensional. El ácido acético lo ocupo mucho cuando estamos pensando en metaplasia, queremos ver las características de la metaplasia, pero sobre todo índigo carmín cuando estamos viendo cáncer incipiente. ¿Por qué? Si yo me equivoco, el índigo carmín se puede lavar y no afecta la superficie de la mucosa. El ácido acético, si estamos revisando muchas áreas y demás, cuando se va degradando, cuando lleva mucho tiempo, se desprende la mucosa. Y no sé si te ha pasado que de repente estás lavando y se empieza a generar mucho moco, ¿no? Y a veces es más difícil lavarlo. ¿Tú qué piensas? Nosotros usamos azul de metileno. Okay. Lo importante aquí en detectar una lesión premaligna es que esta cromoendoscopía vital nos va a ayudar a delimitar área de demarcación. Claro. Y podemos evaluar de una forma más efectiva el patrón mucoso y vascular. También aquí es importante recordar que tenemos que tener los dispositivos distales como un CAP de visión, que no es un CAP convencional, es un CAP muy pequeño que no se percibe en la pantalla, pero con los equipos que tenemos actualmente de imagen y los zoom ópticos nos permite una evaluación mayor de esa zona avascular que nos puede decir que es una lesión altamente sospechosa. Entonces yo creo que aquí el usar alguna pintura azul nos sirve, es el endoscopista el que se debe de habituar, como el que usa tecnología de Fuji, tecnología de Olympus o tecnología de Pentax. Claro, y el ácido acético se ve muy bien con Pentax, con el iScan 1, el ácido acético se ve maravilla. Con el LSI también resalta bien la arquitectura, se ve bastante bien, y con el Olympus, con la luz blanca y el Near Focus se ve de maravilla con el ácido acético. O sea, realmente se ve muy bonito la imagen. ¿Ustedes en su práctica cotidiana utilizan los mucolíticos? Sí, generalmente le damos un mucolítico una noche antes al paciente de la endoscopía y media hora antes de la endoscopía. Esto nos permite lavar mucho mejor. E incluso si tienes la posibilidad de ocupar mucolítico para lavar, también despega bastante el moco y eso nos ayuda bastante a que una buena inspección tenemos que tener una cámara gástrica totalmente limpia. Yo también, un día antes no tanto, yo lo que les doy es que ya en la noche, cuando son estudios que queremos revisión mucho, les digo, ¿sabes qué? Tu último alimento que sea a las 6 de la tarde y de ahí puros líquidos. Y en la mañana, 30, 40 minutos antes, justo les doy su vasito de agua, 250 mililitros con el mucolítico. Y se lo están tomando en lo que están firmando los consentimientos, en lo que pasa el paciente, se cambia, se canaliza, entonces justamente hace buen lavado. Y mucha agüita. Sí. Okay. Ante una lesión sospechosa, hacen todo su protocolo. ¿Ustedes ven una lesión que tiene sospecha para malignidad o que sea con datos premalignos? ¿Toman biopsias, no toman biopsias? Si las toman, ¿cuántas biopsias toman? Es una buena pregunta y justamente estábamos antes de empezar la sesión platicando de eso. Yo soy mucho de confiar en la imagen del endoscopio, ¿sale? Para mí, ¿cuál es el parteaguas? ¿Yo soy el que va a tratar al paciente en la siguiente endoscopía o simplemente soy de referencia y alguien más lo va a tratar? Si soy yo el que lo va a tratar, trato de tomar mucho más imágenes, fotos. La verdad,
de las áreas que me interesan, del tamaño de la lesión para poderlas revisar, inclusive comentar con otro colega con quien me va a apoyar a hacer el procedimiento, yo cómo ves la lesión. Una que otra biopsia dirigida a los bordes, sobre todo, pero me baso más en esto. Y una razón por qué, la fibrosis. Muchas veces, si tomamos varias biopsias, se crea fibrosis y cuando queremos tratar la lesión es un poco más difícil poderla levantar. Pero bueno, eso es lo que yo he aprendido. ¿Tú? Siguiendo la vieja escuela, sí es necesario tomar biopsia. Claro. Lamentablemente aquí juega un papel importante el patólogo. En Japón una biopsia y la imagen endoscópica, que claramente ellos ya dicen esto es un adenocarcinoma, aquí no se logra hacer esa correlación. Una biopsia para patología es muestra insuficiente porque es muy pequeña. Pero sí soy partidario de que se debe de tomar 1 o 2 biopsias, y si tú tienes una lesión con mucha línea de demarcación que esté bien circunferencial, puedes tomar incluso tus par de biopsias, tus biopsias negativas de donde está sana la mucosa, y al final, si te dijera el patólogo que no es suficiente la biopsia, bueno, ya tienes con qué quitar la lesión, porque al final está justificado hacer esta macrobiopsia, que es una disección endoscópica, claro, por supuesto, y te da finalmente el resultado final. Que el paciente, obviamente, si tú tienes la alta sospecha por imagen, pues ya al tener la biopsia completa te va a decir el patólogo que sí es muestra suficiente y un adenocarcinoma, probablemente. Claro, y bueno, justamente, ¿no? Creo que tener el protocolo de la lesión y de los márgenes, sobre todo cuando son lesiones grandes que vas a tener que hacer un abordaje intenso, creo que es bueno tener las referencias, sin lugar a dudas. Nos pregunta el doctor Omar del Trujillo, cuando observan una imagen sugestiva de esófago de Barrett de 1 centímetro o menor, ¿toman biopsias o cuál es la conducta que ustedes toman? Lo veo con ácido acético y si se ve redondito, bonito y demás, no tomo biopsia. ¿Tú? Le pongo ácido acético, ponemos cap de visión. Claro. Tenemos la oportunidad de tener cromoendoscopía digital y el zoom óptico, que es el near focus, y realmente si no hay ninguna alteración avascular lo dejamos. Claro, sí, exactamente. Sí. Sí. Okay. Nos pregunta la doctora Claudia Gabriela Palomino, para tomar la decisión de resección o a llevarlo a cirugía, realizar un ultrasonido endoscópico, ¿se debe de realizar un ultrasonido endoscópico para evitar complicaciones? Híjole, el ultrasonido endoscópico, no sé qué pienses tú, juega un rol importante en las características de la lesión. Lesiones ulceradas, ya con cicatrices, pueden pegar las paredes y sobreestadificar la lesión. Creo que, no sé, ¿qué piensas tú? Sí, a través del tiempo, solamente si sospechas de que hay una invasión más allá de la submucosa, vale la pena como un estadiaje endoscópico como estadiaje para hacer una resección completa quirúrgica. Pero si no tiene esas características, al final tu disección endoscópica es una evaluación tridimensional como un cubo. Entonces nos va a decir qué capa de la submucosa está invadida y el R0 que tuvimos de esa disección. Y en todo caso, si salen los márgenes, salen positivos, verticales, no contraindica u otro procedimiento endoscópico o la parte quirúrgica, ¿no? Se va, o sea, si salió positivo, se va a cirugía. Eso, no estamos peleados con eso. Ok. Otra pregunta, ¿qué piensan de los programas que existen hoy en día para la enseñanza, ¿no? De la detección oportuna, si se están realizando adecuadamente en los hospitales donde hay residentes, o qué es lo que hace falta todavía? Creo que hemos tenido una evolución positiva, ¿sale? Y esta evolución positiva ha estado porque cada vez hay más gente que se va al extranjero y regresa. La mayor acceso a las tecnologías nos permiten, en hospitales donde había equipos que no permitían magnificación o alta definición, quizás era un poco difícil. Creo que vamos en buen camino, todavía nos falta. Creo que la tendencia hacia las lesiones prevalentes de nuestro país, como el cáncer de colon, ha sido buena, hemos tenido buen impacto. Nos falta mucho, pero desde mi perspectiva, creo que vamos por buen camino, pero en algunos casos depende mucho de los profesores del hospital. Yo creo. Sí, yo creo que ya se acabaron esas endoscopías de entrar, ver, salir, sino que cada vez, y como esta sesión nos indica,
la difusión de esto de tenemos que durar no menos de 8 minutos, lavar bien el tubo digestivo, usar alta tecnología de imagen, nos ha permitido que sean mejores endoscopías. Entonces, vamos por buen camino, Sí, y también va a depender de la persona que claro. haga la endoscopía. Y también creo que también algo que tiene la MEC es que justamente cada año ya se ha reforzado más esto, ¿no? La detección. O sea, ya hay detección, ya tenemos curso LIEC de cáncer de colon, estamos en las sesiones con cáncer gástrico, están las sesiones de tubo de intestino medio, de ver lesiones, entonces eso despierta mucho el interés de querer detectar. No a todos les gusta lo mismo, pero creo que sí hay más iniciativa de esto, positivamente. Y con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues no se diga, ¿no? Porque ahora no puedes ignorar el aparatito, pues. O sea, si ya te está marcando, entonces ya, o forzosamente tienes que entrar y tienes que ver, bueno, ¿por qué está sonando, no? Entonces eso ya te orilla a estar detectando más. Con respecto a lo que es el tratamiento, la curva de aprendizaje para el médico que se va a dedicar a esto, ¿qué nos podrías decir? ¿Quieres dar tu versión? ¿Estuviste en otras partes? Sí es complejo, o sea, lo que nos dicen las guías japonesas, y hay un artículo muy importante del doctor Yahayi, que nos debemos de apegar mucho a los japoneses en cómo ellos entrenan en disección endoscópica. Yo, mi experiencia personal, lo que les puedo comentar es, ellos primero empiezan con modelos virtuales, posterior a modelos de ex vivo, y una vez que cumplen 40 a 70 procedimientos tutoreados en cerdos por expertos, pueden hacer en pacientes disección. En Latinoamérica es complejo, entonces tienes que ir a muchos cursos o ir a un hospital de referencia para lograr esta curva de aprendizaje y que también te tutoreen tus primeros casos para ya poder entonces tener disecciones completas, que la intención es tener un R0, que es igual a un tratamiento oncológico, pero por endoscopía. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas carreras tiene que tener un piloto para manejar un coche de Fórmula 1, ¿no? O el mejor tenista, o el mejor golfista, o demás. Creo que no hay que caer, aunque seamos muy hábiles, no hay que caer en el falsa idea de que con 3 modelitos de puerquito que haga ya tengo suficiente, ¿no? Muchos, como bien dijiste, los japoneses son de 100 a 150 modelos ex vivo para que de ahí pasen a un puerquito vivo, el profesor lo supervisa y de la siguiente fase es estar viendo casos en vivo y procedimientos asistidos. Creo que más bien nosotros como endoscopistas deberíamos pedirles a nuestras asociaciones, en este caso la MEC, más cursos de tercer espacio, que sean accesibles a la población, presionar a la industria para que también en nuestra fase de entrenamiento nos permita acercarnos a los cuchillos, cómo armar nuestro propio modelo de entrenamiento y bueno, esta interacción entre amigos, porque al fin y al cabo todos los endoscopistas la mayoría somos amigos, colegas, ¿no? Entonces como que fomentar ese apoyo, como lo hacen ustedes con cápsula, ¿no? O sea, constantemente hay cursos, ¿no? Y bueno, con 3 cápsulas nos hace un experto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, lo que comentabas, ¿no? La MEC, ustedes que son profesores de cursos, que tienen tanto en sus hospitales residentes o que trabajaron con residentes, los médicos que vienen acá a la casa AMEC, a estos cursos líder, ¿cómo ven la actitud del médico, ¿no? O sea, ¿está abierto a querer aprender más? Lo que hablábamos hace ratito también, no hay tantas mujeres que hagamos estos procedimientos. ¿Qué nos falta? ¿O por qué creen que no, que sean más hombres que las mujeres que estén haciendo, por ejemplo, tercer espacio? Yo creo que eso es solo una cuestión de temporalidad. Yo creo que así como hay más mujeres haciendo más procedimientos, va a haber más intervención, ¿sale? Hablábamos mucho, también depende de la afinidad de los gustos de cada quien, ¿no? Cada quien va escogiendo a qué tipo de procedimiento les gusta más. Creo que es cuestión de tiempo de que esto avance con respecto a las mujeres en tercer espacio. Hay muchas personas muy motivadas, doctoras muy motivadas, personas jóvenes muy motivadas en querer aprender a hacer esto. Cuando las personas vienen aquí a los cursos LIEC están motivadas, o sea, la mayoría quiere más, todo el mundo quiere quedarse más tiempo, ¿no? Hacer más modelitos, justo lo que tú decías. En lugar de una torre ya existan 10 personas, 4 o 3 bien explotadas, ¿no? Que hagan y hagan y hagan y hagan. Y creo que hay mucha actitud positiva para esto.
¿Cuál es tu punto de vista? Yo sí creo que hay mucho entusiasmo, pero en tercer espacio también tienes que buscar, obviamente te va a ayudar más también estar en un hospital de referencia, claro, porque vas a tener más casos. Y muy importante en tercer espacio es estar preparado para la frustración, porque va a haber casos que no vas a poder completar, que vas a tener que subir con tus compañeros de cirugía, aunque tú eres cirujano, no puedes ser juez y parte. Y estar ahí toma tiempo, pero es algo que va a pasar a través del tiempo y cada vez vamos a ser más tercer espacio y es algo positivo para la población. Dijiste algo muy importante, la frustración y no clavarse en a fuerzas hacerlo por disección. Creo que hoy en día es muy válido el decir, ¿sabes qué? Lo voy intentando, no puedo, lo puedo resecar con ASA, lo intento, ¿no? O sea, ya tardé mucho y demás. La idea de un grupo es importante. Yo también no hago este tipo de procedimientos si mi amigo que es cirujano oncólogo no está conmigo. O sea, ¿por qué? Porque si se llega a perforar, exacto. ¿Qué pasa cuando se lesiona la vía biliar? ¿Qué te dicen? Pide ayuda a otro colega, ¿no? Que te ayude y esto es bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Agradecemos al doctor Eduardo de Moura por su excelente presentación. Y pues como es costumbre en nuestros anuncios parroquiales, es inscríbete a nuestro programa Líder LIEC, Actualidades en Colonoscopía, del 2 al 10 de junio, y el curso práctico presencial se llevará a cabo en Casa MEC el 13 y 14 de junio. Con este curso se otorgarán puntos para la recertificación. También tendremos nuestro programa Líder LIEC, Endoscopías de tercer espacio, hablando del tema, del 23 al 30 de junio, y el curso práctico presencial se llevará a cabo el 4 y 5 de junio y también tendrá puntos para la recertificación. Los esperamos a partir de mañana en la reunión regional norte que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, que es el episodio 2, con un programa donde contaremos con excelentes ponencias, profesores internacionales, nacionales, además de Hanson. Inscríbete a nuestro evento de ecos endoscópicos internacionales, donde tendremos ponentes, expertos y líderes de opinión nacionales e internacionales en endoscopía gastrointestinal, el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en el Hospital Español. Te invitamos a consultar nuestro primer número de la revista Endoscopía y a publicar también tus artículos en la revista. Envía tus artículos al link que se encuentra en nuestra página web de la asociación. Estén pendientes porque también próximamente ya estarán disponible nuestra guía de nutrición y accesos enterales en endoscopía, la cual ya se realizó. Comparte con nuestra comunidad también lo que son tus videos en la sección de videoteca que se encuentra en nuestra página web. Si eres residente de endoscopía gastrointestinal, la asociación te invita a inscribirte, a afiliarte como asociado en entrenamiento. Ingresa a nuestra página web para que puedas obtener más información. Y algo muy importante es que ya se encuentra abierta la convocatoria de trabajos libres y de ingreso que serán presentados durante la reunión nacional de endoscopía. Consulta el reglamento también en nuestra página web. Y por último, los invitamos para nuestra próxima sesión mensual que se llevará a cabo el 7 de agosto de este año con el tema Inteligencia Artificial en Endoscopía Gastrointestinal. ¿En dónde estamos en la actualidad? En donde el profesor internacional será el doctor Sergio Sánchez Luna y el profesor nacional, el doctor Miguel Ángel Tanimoto Licona. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, tanto en Facebook como en nuestro streaming. Al final se conectaron personas de Perú, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala y de múltiples ciudades de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.